Oye, que tenemos abierta ya la tercera edición del máster, que ya se pueden apuntar a la tercera y pueden decidir si quieren título universitario, que ya la contamos el otro día, pero en el podcast no lo habíamos contado aún, Carlos. Realmente bueno, a mí me hace mucha ilusión, evidentemente me hace mucha ilusión que sea la tercera edición y me hace mucha ilusión que contemos con un título universitario que tenía ganas de poderlo ya compartir y poderlo decir, y creo que evidentemente la formación es brutal con y sin título, pero creo que es muy importante, ¿no? Que para algunas personas, para algunos profesionales de la salud, que también sea un máster con una acreditación de una universidad, así que encantado. Bueno, pues que en academiasoypro.com vean ahí la información, no nos la pidan, que estamos ahí en Instagram y en todo nuestro equipo de atención al cliente, nuestro equipo de dietistas PNIs, que son las que cogen el teléfono muchas veces y asesoran, pues es respondiendo a las dudas que puedan tener ahora que empezamos las inscripciones. Cuando te escucho, se hace necesario el máster o seguirte, Carlos, porque eso me pasa con los invitados del podcast, que digo, es que el podcast que tengo de Soy Como, claro, en Cómo Soy, el que ha venido hoy, este sí, este es muy importante que te lo escuches, te va a cambiar la vida, te va a transformar. Y me pasa contigo con los temas, ¿no? Es como venimos de hablar del hierro en el último episodio, ya le dedicamos una hora que no estaba previsto, porque dices, bueno, es que es como para parar máquinas, pero me pasa cada vez que repaso los guiones que preparas que digo, hostia, Carlos me hace lo mismo que los invitados, porque hoy vas a venir a darle una importancia al zinc que cuando vayamos a hacer una analítica como terapeutas, ¿no? Todos los profesionales de la salud que nos escuchan, te lo juro que vas a generar la necesidad que hagan una analítica súper completa, porque es como, no vas a salir de este podcast y que no se te ocurra no mirar el zinc en la analítica. Porque, por ejemplo, que lo vincules a la tiroides o que me digas las funciones tan importantes que tiene, yo no tenía ni idea. Yo siempre he vinculado como gran micronutriente a la tiroides el selenio. Y resulta que el zinc es súper importante para muchas cosas. Hombre, me gustaría generar interés siempre, ¿no? Generar que cuando escuchen un episodio nuestro se lleven herramientas. No me gustaría que salgan pensando que todo es zinc o todo es hierro después de escucharme, que esto es lo típico cuando acabas un curso, ¿no? Cuando acabas una formación. Yo recuerdo cuando hacía una formación. Todo es todo es muy importante, bueno, aquí. Todo suma, ¿no? Esto no es la creatina y ya, no. Oye, el zinc, a ver y el mes que viene no nos podremos perder el capítulo, pero será muy importante. Que no pase como aquello, ¿no? Cuando yo salía de un curso de su momento de fisioterapia, ¿no? De terapia manual o de alguna técnica, ¿no? Entonces salías y el lunes solo veías ese tipo de paciente. Eso pasa en las asignaturas del máster, ¿no? Cuando yo he estado de alumno, tú cuando sales de unidad funcional gastrodental, solo quieres ir sacándole los omeprazoles a la gente y los IVOs. Pues me pasa lo mismo con el podcast, que lo sepas. Sí, pero, que tomen distancia, que la gente que luego tome distancia. Bueno, tú primero enamoranos del zinc y después ya tomaremos. Y luego ya tomar distancia. Oye, ya tomaré distancia si yo quiero, ¿verdad, Carlos? Pues tome distancia si querés. Exacto. El zinc es otro nutriente clave. Y lo hemos ligado a esta secuencia, ¿no? Inicial de este podcast, porque realmente venimos del abordaje de las mucosas, venimos de todo lo que tiene que ver con la hipocloridria y teníamos que también, vamos a ligarlo con otro micronutriente que habitualmente se vea muy afectado por la toma de omeprazoles, por la toma de antiácidos, por las hipocloridrias o por las disbiosis intestinales. Podríamos haber hablado de B12 también, podríamos haber hablado de magnesio, pero el zinc ocupa un escalón bastante elevado, cercano al hierro, en los procesos de absorción, y dices, ostras, y cuando un micronutriente hace tantas cosas bien o hace tantas cosas por nosotras, será importante tenerlo bien en nuestro organismo. Luego veremos si es tan fiable en sangre o no y demás. Regula la expresión génica, que parece aburrido, pero es un rollo, piensas... Ya, pero piensas, ostras. Hombre, si la expresión de nuestros genes depende de algo, dices, oye, voy a tener ese algo bien, ¿no? Por ejemplo, mucha gente vincula la expresión genética, por ejemplo, a los niveles de ácido fólico, ¿no? De metilfolato, por ejemplo, ¿no? La metilación de los genes. Pero en cambio pensamos poco en unas estructuras tridimensionales que se llaman dedos de zinc, que también son claves para esa expresión genética. Y seguro que muchas de las funciones de las que hablamos hoy, que son capitales o que están facilitadas por el zinc, en cierta manera tienen que ver también con ese vínculo transversal a múltiples funciones que es la expresión genética.
Por eso seguramente también es muy importante, pero no solo para eso. A veces nos puede sonar más el zinc por el sistema inmunitario, muchas veces, ¿no? Uno de los síntomas típicos, típicos, que tendríamos que hacernos desconfiar de una deficiencia de zinc son procesos infecciosos recurrentes, especialmente procesos herpéticos, por ejemplo. El sistema inmunitario es dependiente de muchos micronutrientes, pero uno de ellos es el zinc. El zinc en el sistema inmune o a nivel inmunitario lo tendríamos que tener presente porque es un gran antirreplicante viral. Hay algunos virus que utilizan maquinaria propia nuestra, celular, para replicarse. Pues el zinc es clave para hacer que no se repliquen, por ejemplo. O también modula muy bien el paso de TH1 a TH2, la actividad inmunitaria, más virulenta, más glucolítica, más potente, con una actividad, por ejemplo, inmunitaria más calmada o más antiparasitaria como TH2, o incluso ayuda a la expresión de T reguladores, que son esos linfocitos T que le dicen al sistema inmune: oye, calma, que no pasa nada, tranquilízate, y que tanto adolecemos por falta en las patologías autoinmunes. También nos ayuda a nivel digestivo. Sí, de hecho veníamos hablando, ¿verdad? El zinc-carnosina es clave en los procesos estomacales, tanto por el zinc como por la carnosina, que si quieres lo hablaremos cuando tú No, primero cuenta qué es el zinc-carnosina, qué es la carnosina y por qué el zinc a veces tiene un apellido y otras veces no. El zinc puede ir ligado a diferentes aminoácidos, por ejemplo. El zinc que es más biodisponible es el bisglicinato de zinc, ¿no? Como también lo es el bisglicinato de magnesio. Pero en cambio el zinc puede ir ligado a otro aminoácido, en este caso es un dipéptido, ¿no? Que son dos aminoácidos juntos, betalanina y histidina, formando carnosina. La carnosina es una molécula de dos aminoácidos que se liga al zinc. Y esto lo que hace es que este zinc carnosina no te subirá mucho el zinc en la analítica, no te subirá mucho en sangre, porque se desliga de la carnosina muy lentamente, pero lo hace en el estómago. Por eso este zinc carnosina tiene esa, facilidad para desinflamar la mucosa gástrica y reparar lesiones. Si van juntos. Si van juntos. Si no se desligan. Si no se desligan. Por eso el zinc-carnosina, como se desliga tardíamente en presencia incluso de ácido en el estómago, permanece más rato en el estómago, en la mucosa, y nos repara la mucosa con más facilidad. Eso no quiere decir, que no te suene, que también venía por ahí tu pregunta, que el zinc es clave para la permeabilidad intestinal, por ejemplo. También tiene que ver con el intestino. El zinc ayuda a la expresión de claudinas y ocludinas, que son esas puertas entre los enterocitos para que se mantengan más estables y hagan menos permeabilidad intestinal, por ejemplo. Por tanto, es que claro, ¿cómo no vas a mirar el zinc en una analítica, no? ¿Es habitual tener bajo el zinc? Es habitual tener bajo el zinc. ¿En serio? Sí, es bastante habitual. Es más habitual tener bajo el hierro. Si dijimos ya en el episodio anterior que la deficiencia de micronutriente más importante es el hierro, si yo digo el zinc, no me creerán. Hierro, zinc. No sé si, el hierro seguro, el zinc debe venir después del hierro. Y por ejemplo, antes del calcio, el potasio, el magnesio o... El magnesio seguramente también es más deficitario que el zinc habitualmente. O el selenio. Sí. ¿Es más habitual el zinc bajo que el selenio bajo? Vamos a decir una cosa. ¿Qué me encuentro yo más en consulta? Y así no engaño a nadie, ¿no? Vale. Porque dices, oye, en base a tu experiencia, claro. Y entonces la experiencia la pueden tirar a la basura ahora mismo, ¿no? Claro. Pero en base a mi experiencia, hierro lo encuentro muchas veces más bajo, el micronutriente más bajo y más atendiendo a mujeres, principalmente en edad fértil. Siguiente, magnesio. Es muy difícil encontrar personas con magnesios en sangre por encima de 2.1 o 2.2 microgramos de decilitro. Zinc ya vendría después. Es más fácil encontrarte zinc bajo, por ejemplo, en consulta, menos que yo vea, más habitualmente bajo, por ejemplo, que el selenio, aunque muchas veces van a la par. Y, por ejemplo, es más fácil encontrarte zinc y selenio bajo que cobre. El cobre es más fácil encontrártelo bien y de ahí luego hablaremos del ratio cobre-zinc, que muchas veces está desplazado hacia el cobre y esto no es muy interesante. Vale. No hemos dicho tiroides, no hemos dicho otras funciones, ¿eh? No sé si querías que las repasáramos todas. Hemos dicho la génica, la inmunitaria, hemos pasado por el intestino y tenemos que llegar a tiroides. Siempre se habla mucho, y eso tú me lo resaltabas antes de grabar este podcast. Ostras, siempre que se habla de tiroides se habla de selenio y se habla menos de zinc. Bueno, 2 nueces de Brasil claro, al día. Y es capital. Y oye, y hay pacientes que con 2 nueces de Brasil al día tienen el selenio incluso elevado en analítica. ¿Me da un palo comer nueces de Brasil? Sí. No, ni 2 al día ni una a la semana. Bueno, pero es un recurso. Es un recurso óptimo y así no es un suplemento, ¿no? El zinc, ¿cómo afecta a nivel tiroideo? Afecta de diferentes maneras. Afecta, por ejemplo, a la producción de TRH y de TSH, por ejemplo, de forma directa.
Afecta también al paso de T4 a T3. Siempre pensamos en el selenio y las deiodinasas, estas enzimas que hacen el paso de T4 a T3, T4 inactiva, T3 activa. Pero el zinc también es dependiente ahí. De hecho, se ven los estudios como la deficiencia de zinc hace peor paso de T4 a T3 y más otra que te gusta también, que es la T3 reversa, y más paso a T3 reversa, que es inactiva. Pero el zinc, por ejemplo, también es clave para la autoinmunidad. Los procesos de tiroiditis son tremendamente oxidativos y el zinc es un gran antioxidante. ¿El selenio lo es más? Sí, porque las glutationtransferasas son selenio dependientes, pero el zinc también es muy importante como antioxidante directo. A ver, y entonces, ¿por qué tenemos el zinc bajo habitualmente? ¿Por no ingerirlo en los alimentos? Eso es una posibilidad. ¿O por un estilo de vida inapropiado? Pues pueden ser varias cosas. El estilo de vida inapropiado, bueno, voy por orden, pero las dos que has dicho son clave, ¿no? La falta de ingesta es importante. Sobre todo porque no comemos ostras habitualmente. No, es un poco rollo, ¿no? De contar que el alimento que más zinc tiene son las ostras. Es como que pasa de largo esta información en mi cabeza. O sea, si tomo 2 ostras al año, gracias. ¿No? Es como... qué lástima, porque me has puesto en el guión y lo pondremos en las notas del episodio. Y es una barbaridad la cantidad de zinc que tienen las ostras comparado con los otros alimentos de la lista. O sea, es real. O sea... Con hígado. Comparado incluso con ternera o con hígado. Realmente. Pero realmente si no comes ostras, que es lo habitual, yo tampoco como ostras habitualmente, si los consumo es muy puntualmente. Si no comes carne roja o no comes hígado, es complicado comer zinc, por decirlo así. Es complicado incorporar zinc en la dieta. Puedes ir incorporándolo porque la yema de huevo tiene unas cantidades de zinc que no están mal. También los pescados azules, el salmón, la sardina, el tahín. Pero siempre nos hemos ido muchas veces a las pipas de calabaza, ¿no? Pero es que realmente tienes que comer muchas pipas de calabaza para tener cantidad de zinc relevante. Entonces se complica. Pero tienes más que combinar. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Un poco como con el hierro. Si combinas que la ingesta no es la mejor del mundo, combinas que mi mucosa no es la mejor del mundo tampoco, y encima ahí vas al estilo de vida. Tengo un estilo de vida que me oxida, tengo un estilo de vida que me hace ir de culo, que me hace dormir mal, o tengo procesos inmunitarios cada 2x3, pues el zinc me lo voy comiendo, me lo voy deplecionando, que es un contento. ¿Qué depletar, ¿eh? Es el verbo que te gusta utilizar hoy para hablar de... No lo sé. Estos tecnicismos que a veces no nos llevan a ningún lado, ¿eh? Disminuir. ¿Qué cosas depletan el zinc? ¿Qué cosas disminuyen el zinc? Que sé que luego tú me Digo cosas, ahora te ríes, para que no suene tan fuerte después de diciendo el verbo depletar. Realmente todo lo que hemos hablado, ¿no? Los contextos oxidativos, inflamatorios, todo lo que tiene que ver con la mucosa tiene que ver, pero luego hay otros factores que te pueden incomodar, ¿no? Por ejemplo, el zinc interacciona con el cobre e interacciona también con el hierro, por ejemplo. Entonces, la suplementación, por ejemplo, con cobre va a hacer que pierdas más zinc. Luego hablaremos del por qué. Porque aunque no comparten transportador ni el cobre ni el zinc, acaban afectándose el uno al otro. Si quieres lo digo ahora, ¿eh? Sí, dilo ahora. El cobre se transporta, el transportador del cobre no es el mismo que el transportador del zinc para la hora de absorberse. El zinc se absorbe por un transportador que se llama CYP4 y cuando hay mucho zinc se acaba transportando por un transportador que se llama DMT1, que es un transportador de metales divalente, que este es compartido con el hierro, que la gente se quede con esto, que luego le va a interesar. Oye, Carlos, y si el cobre y el zinc no comparten transportador, pero cuando das cobre acabas bajando los niveles de zinc y cuando das zinc acabas bajando los niveles de cobre, si no comparten transportador, ¿cuál es el problema? Pues mira, cuando el problema es que el cobre desplaza al zinc a nivel, por ejemplo, de la superóxido dismutasa, que es una enzima clave en los procesos antioxidantes celulares, y eso te lleva a mayor proceso de oxidación. Y además, el problema es que también cuando damos zinc acabamos bajando el cobre y acabamos teniendo ese mismo problema. Y es porque cuando damos excesivo zinc se acaba expresando una proteína que se llama metalotioneínas, que lo que hacen es intentar que no absorbas tanto zinc de golpe. Y eso lo que acaba haciendo es que ni absorbas zinc ni absorbas cobre. Entonces hay que vigilar mucho con los micronutrientes, realmente. ¿Hay mucha gente que se suplementa con cobre? Ciertamente no. Pero cuidado, que hay mucha gente tomando multivitamínicos que tienen cobre a largo plazo y si a lo mejor no están bien compensados con zinc, ahí pueden haber problemas. La idea siempre de los suplementos es una ratio zinc 15:1 de cobre, realmente. Eso es un buen ratio. Por cada 15 miligramos de zinc tendría que haber 1 de cobre en los suplementos. Si ese ratio no está respetado hay que tener cuidado. Y otro motivo que también depleciona mucho zinc son las anticonceptivas orales o, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaco. Esto
hace que perdamos niveles de zinc bueno, te diría un ritmo alto, pero importante. Dietas bajas en proteína, consumo de alcohol, anticonceptivos orales, embarazo, lactancia, estrés crónico, infecciones recurrentes, exceso de cobre, gastritis o hipocloridia, o sea, mala absorción. Hay algunos que tienen que ver con mala absorción y otros que tienen que ver con una interacción, como hemos hablado, por ejemplo, el cobre, el hierro o en su momento también el calcio. Manifestaciones en el cuerpo de que tenemos el zinc bajo. Muy variopintas, ¿no? Ya. Cuando algo tiene que ver con la expresión genética, realmente puedes pesarlo todo. Algo que tienen que tener ¿De en las cuenta. uñas? A mí se me ha quedado grabada toda la vida. ¿No? Las uñas quebradizas, sí, o las manchas en las uñas. Las manchas blancas Sí, en las uñas. sí, Me ha pasado alguna vez en la sí, vida. sí, realmente tiene una cierta interacción, realmente, y tiene una base. Pero claro, tú cuando ves realmente la cantidad de síntomas, pueden ser también síntomas de deficiencia de hierro, si te fijas y los ves. Tiene que haber una deficiencia de zinc muy importante para que te dé una sintomatología muy clara. La sintomatología descrita es aftas orales o lesiones que no se curan. Eso es un síntoma típico de falta de zinc, ¿vale? Entonces, si tenemos un afta constantemente, boqueras o lesiones en las comisuras, que también pueden ser falta de vitamina B2, pero pueden ser falta de zinc. La dermatitis seborreica, dermatitis en piel, picor en piel simplemente, pero con lesión, ¿no? Zinc puede tener que ver. Uñas quebradizas, cabello débil, también puede tener que ver con déficit de zinc. Infecciones que no se solucionan, especialmente herpéticas. Y si falta mucho zinc, dificultad también a nivel cognitivo. Cuando falta zinc, a nivel neurológico, uno de los síntomas es peor capacidad de aprendizaje. Pero claro, eso también tiene que ver con el hierro, también tiene que ver con la B12, también tiene que ver con no dormir, Carlos. Claro, son síntomas que no me gustaría, por eso decía que se enamoren del zinc, sí, ¿no? Pero que no todo el mundo le vayan dando zinc cuando acabe el episodio, porque estos síntomas pueden ser también otras causas. No, hay que mirarlo. Ahora hablaremos de los valores. ¿Qué vínculo hay entre el zinc y la progesterona? Pues el zinc y las hormonas sexuales en general tienen vínculos y con la progesterona más. El zinc, por ejemplo, a nivel de hormonas sexuales, nos facilita el paso de colesterol a pregnenolona, por ejemplo. Y la pregnenolona es un precursor clave para estrógenos, andrógenos y también, obviamente, progesterona. El zinc también es clave para la producción de progesterona vía una enzima que es dependiente de zinc que se llama 3-hidroxiesteroide hidrogenasa, perdonadme. Esta enzima es dependiente de zinc y luego, todavía más ligado con la progesterona, es que los receptores de progesterona son dependientes de zinc. Entonces, a veces, fíjate que muchos suplementos que tienen que ver con fertilidad tienen algo de zinc. Principalmente me dirá mucha gente, ya, pero como antioxidante. Y aquí voy a hacer un link todavía curioso, ¿vale? El link del zinc con la progesterona tiene que ver únicamente con la expresión del receptor o con esta enzima que ayuda al paso o a la producción de progesterona desde pregnenolona o desde colesterol. Únicamente con eso no, sino que el zinc, como otros micronutrientes que son antioxidantes, tienen que ver con la producción de progesterona, porque la estructura que produce progesterona, que es el cuerpo lúteo, es tremendamente sensible a la oxidación. Y el zinc ayuda a ese proceso antioxidante. O sea que el zinc es antioxidante y es de expresión genética. ¿Progesterona baja igual a zinc bajo? No siempre. Puedes tener una progesterona baja por otros factores. No, pero te haría cuando sospechar. tengas la progesterona baja, puede que salga un zinc bajo. A mí me gusta verlo. Una fase lútea corta, una progesterona baja en fase lútea, me gusta ver cómo está el zinc y cómo está el selenio. Me gusta ver cómo están otras cosas, obviamente, y cómo está el estradiol el día 2-3 del ciclo. Hay más cosas que tenemos que mirar, pero cómo está el zinc es uno de los factores importantes. Y en este contexto de dominancia estrogénica relativa con progesteronas bajas en perimenopausia, aparte de dar semillas de uva o sulforafano, ¿darías zinc como antioxidante? Fíjate que muchos suplementos que se han compartido y que se han compartido en el curso de menopausia llevan a veces cantidades pequeñas de zinc, por ejemplo, con muy buena vista realmente. Sí, tiene sentido. Seguramente, si me preguntas, en una dominación, pues nos metemos en el territorio vuestro, de menopausia. No, en el tuyo, perdona. Sí, pero el territorio del programa. Hormonal, en el máster eres tú quien da las clases. Aquí vamos repartiendo juego entre los 4 cracks que hay en España, que están todos metidos en el ajo, hablando de salud hormonal en nuestros proyectos, afortunadamente. El territorio del programa, que sé que es uno de ese proyecto actualmente que cuidas tanto y que además es brutal,
pues habéis hablado obviamente de la progesterona, habéis hablado de la dominancia estrogénica. En ese contexto de dominancia estrogénica pienso mucho más en semilla de uva, puedo pensar en sulforafano, puedo pensar en vitamina C, en vitamina E, sí, eso va por delante. Pero yo quiero saber cómo está el zinc de esa mujer en esa fase. Porque si está bajo, quiero que lo tenga mejor, porque eso puede afectar a nivel tiroideo y puede afectar a nivel antioxidante. Valores funcionales de zinc en la analítica. Aquí me pondrán a caer de un burro algunas personas para decir, no es fiable. Yo voy a ponerlo en contexto. Y dices, sí, te he visto la cara de dientes, si no es fiable, ¿por qué lo has puesto, Carlos? No, a ver que no es fiable, porque ya no sé, yo estoy en la alopática y la integrativa y ya no sé de quién fiarme y de quién no. No, voy a ponerlo en contexto. Muchas veces se dice que el zinc en sangre convencional, no en eritrocitos, no es fiable del todo. Vamos a decirlo, es fiable si nos ponemos un poco rigurosos, es fiable. Lo que pasa es que es incompleto. Quiere decir que a veces no te da toda la información y voy por puntos. ¿Cuál sería el valor en sangre que deberíamos buscar para hablar de una suficiencia de zinc, de un valor adecuado? Por encima de 90 e idealmente por encima de 100 microgramos de decilitro. Idealmente. ¿Eso quiere decir que seguro que dentro de los eritrocitos mi nivel de zinc es bueno? Eritrocitariamente o celularmente debería estar en torno entre 8, 12, 8, 14 miligramos de decilitro si no voy equivocado, ¿vale? ¿Quiere decir que siempre que lo tengo bien a nivel sérico, en sangre total, voy a tenerlo bien en los eritrocitos? No. Y por eso muchas veces se dice que no es un valor fiable del todo. No podemos decir que no es fiable. Es incompleto y a veces, en contextos inflamatorios, vale la pena pedir cuánto tenemos a nivel eritrocitario, porque a veces te vale la pena empujar un poco más. De esto creo que en algún momento hemos hablado con Laia Vidal, si no en el podcast contigo, en alguno de los webinars que hemos hecho del máster. A Laia, por ejemplo, le gusta pedir el ácido fólico en sangre total, pero le gusta pedir el ácido fólico dentro de las células eritrocitario, porque a veces le da una información que es fiable en sangre, pero se la da más fiable a nivel eritrocitario. Oye, lo que siempre digo, ¿lo voy a pedir eritrocitario a todo el mundo? No, se lo voy a pedir a quien no me acaba de cuadrar, ni con la suplementación que le estoy dando, ni con el valor sérico que tiene y la clínica que tiene. Pero controlándolo y de entrada que los pacientes estén por encima de 100 microgramos de decilitro en sangre, tenemos más que suficiente de momento. ¿Y deficiencia de zinc? ¿Cuál es el valor y qué dará un laboratorio convencional? ¿Cuál es el valor convencional? El laboratorio convencional te lo va a dar por debajo de 60 como deficiencia y otros por debajo de 70. Eso es una deficiencia muy, muy, muy importante ya. Muy importante. Se te pasan por alto muchos pacientes. De hecho, y si nos vamos otra vez, porque a veces decimos, ¿y de dónde salen los rangos funcionales? Porque a veces nos los inventamos. Mira, no. O sea, hay publicaciones, por ejemplo, y las dejaremos en las notas del programa, muy interesantes, donde veían que los pacientes con procesos de tiroiditis había mucha más evidencia que tenían, o sea, contra mayor contexto inflamatorio, mayor contexto oxidativo tenían, mayor bajo nivel zinc tenían, o sea, un nivel más bajo de zinc tenían. Y el corte en el estudio científico lo ponía precisamente en 70, por debajo de 70. En cambio, si te da el valor en 60 como mínimo, hay muchos pacientes que no te van a poner un asterisco. Pensemos siempre en 90-100 para ir tranquila. O sea, de 90 para abajo ya no te gusta. De 90 para abajo ya me planteo suplementar. O me planteo ver qué está pasando con la absorción, o me planteo que hay un proceso oxidativo que me está consumiendo excesivo zinc. Ya no te digo si tiene un proceso hormonal, si tiene un proceso tiroideo, o tiene un proceso vírico persistente, por ejemplo, herpético, que no se acaba de solucionar, o una tendencia acnéica. Otro de los síntomas, si me lo estaba dejando, es una tendencia acnéica, por ejemplo, el zinc. De hecho, muchos suplementos que van bien para el acné, que son fórmulas para el acné, llevan algo de zinc, llevan algo de vitamina A. O sea, no es igual que los suplementos para la tiroides llevan selenio, pero también llevan zinc, ¿no? O sea, al final la evidencia está ahí, los laboratorios no son estúpidos y te ponen esos elementos que pueden ser beneficiosos en un sistema concreto. Suple con el cobre. Da problemas con el cobre, da problemas con el hierro y con el calcio. ¿De qué manera? ¿Qué estamos viendo? O sea, vamos a hablar de cómo interacciona ¿Qué negativamente dar zinc. El zinc. Sí, zinc. Negativamente dar zinc. Hay que vigilar cuando damos zinc. No vamos a hacer más podcasts esos. Es que vamos a hacer más podcasts con este ánimo, ¿eh? Complicado, ¿eh? No me extraña que necesitemos un máster de 2 años, ¿eh? Esto en un fin de semana no lo acaban de mí hasta el gorro. ¿Eh? Acaban de mí hasta el gorro en un fin de semana. Y tenemos podcast para tiempo también, ¿eh? Eso, larga vida. Venga, interacción, o sea, cuando damos zinc hay que tener cuidado.
Oye, pero el zinc no hay tanta eficiencia. Oye, pero entonces el zinc vendrá muy bien, ¿no? En consulta a nuestros pacientes. Bueno, primero, valorad si hay niveles de zinc bajos. Y segundo, vigilad el tipo de zinc que damos y la dosis que damos. ¿Qué sabemos? Cuando damos 50 miligramos de zinc al día, que hay suplementos que llevan 50 miligramos, que sí, que luego contaremos una anécdota de los primeros suplementos que teníamos en el mercado en España, era un producto de Suravitasan que se llamaba Ultra Zinc 50 y tenía 50 miligramos de zinc y lo dabas de golpe y eso a veces generaba problemas. Generaba problemas porque la gente se lo podía tomar a largo plazo o hay gente que se lo ha tomado como suplemento antivírico, por ejemplo, en procesos de COVID y lo ha mantenido a largo plazo, dosis más o menos altas. 50 miligramos de zinc a partir de las 8 o 10 semanas de suplementación baja el cobre. Y además no te lo pierdas. Hemos dicho que el zinc es antioxidante, ¿verdad? Si das zinc de forma persistente a dosis de 50 o más miligramos en el tiempo y va bajando el cobre, que es lo que va a pasar seguro, vas a desequilibrar una enzima que hemos hablado antes, que es antioxidante, que es la superoxidismutasa, que es dependiente de cobre y de zinc. Vas a empezar a tener más cobre que zinc y esa enzima ya no va a funcionar. Pero la solución no es no suplementar con zinc, ¿eh? No, es controlar qué tipo de zinc damos y en la dosis. Si damos menos dosis, por ejemplo, si damos dosis de 25 o 30 miligramos al día, no vamos a tener problemas con el cobre, como tampoco lo tenemos con el hierro. Y siempre bisciglinato. Yo, toda la suplementación, ante la duda, bisciglinato. Este es el mantra, ¿no? Aquí te lo pongo difícil porque también es muy biodisponible el picolinato de zinc. Que es muy divertido este nombre, picolinato. ¿Qué es esto? Es otra presentación diferente que se utiliza francamente menos. Normalmente la que utilizamos es más el bisglicinato, pero en algunos países se suplementa mucho con picolinato, igual que el picolinato de cromo también, ¿no? Para, por ejemplo, la resistencia a la insulina. No me voy a dejar las siguientes interacciones, que luego me voy a perder. El zinc y el hierro. El zinc y el hierro también interaccionan. Cuando tú das zinc 50 miligramos al día, a partir de las 8 semanas, incluso hay algunos artículos que te dan 10 o 12, te baja la ferritina. Dices, ostras, si tengo una mujer en consulta que tiene deficiencia de zinc y tiene problemas tiroideos, le voy a dar zinc, sí vigila, pero si le das 50 miligramos 8 o 10 semanas, vigila, controle su ferritina. En los estudios, cuando daban 50 miligramos de zinc y daban una mínima cantidad de hierro, no pasaba nada con la ferritina. En cambio, si dabas 50 miligramos de zinc y no dabas hierro, la ferritina bajaba. Si dabas menos de 50 miligramos de zinc, la ferritina no se enteraba. Por tanto, oye, no des más de 50 miligramos al día de zinc para mejorar los niveles de zinc. Menos quiere decir que quizás mejor para curarte en salud y no bajar 25, el hierro 25 y ya. Sí. De hecho, ya hace tiempo en una toma. Sí. Y ya. De hecho, solo me guardo la dosis de 50 miligramos en procesos víricos agudos con una deficiencia franca de zinc. Si no, nunca doy esas cantidades. Y siempre intentemos separarlas, porque 50 miligramos de zinc, si los diéramos de golpe, en algunos estómagos puede generar sintomatología. Bueno. Y el caso mucho más grave. No. En plan, si das zinc, ferritina baja para siempre y sonaba fatal, pero no. Es una cuestión de la dosis. Siempre te lo acabo facilitando un poco, ¿no? Sí. Vale. Y el calcio y el zinc también interaccionan. Pero todo esto, porque si no, las malas praxis, o yo estoy claro, ¿no? Yo sé de audios de doctores que tenemos cerca, que tú has hecho un audio de los tuyos, que son audio podcast, de 8 o 10 minutos. He tenido suerte, este doctor ha tenido suerte, no sabe cuándo te pones intenso. Por eso que me criticáis, ¿no? Por los podcasts largos de audio, ¿verdad? No saben cuándo te pones intenso. Y este doctor dijo, no he entendido nada de lo que me ha dicho Carlos durante 10 minutos. Y es un reputado doctor de Barcelona que le estabas contando cosas de su analítica y dices que es la primera vez que escucho todo lo que me está diciendo. Por eso no me pidió hora. Por eso no me pidió hora. No, porque sabe que tiene muchos deberes para hacer y ya lo sabe. Pero es que suerte que nos las cuentas estas cosas, Carlos. Yo creo que son interacciones súper útiles realmente. Y una vez las aprendes, empiezas a no complicarte la vida o no complicarse al paciente. Y dices, ostras, y entiendes también por qué cuando dabas 50 miligramos de zinc al paciente le sentaban mal o te bajaban las ferritinas y no sabías el por qué, por ejemplo, ¿no? Y ojo con la gente que toma calcio. El calcio interacciona con el zinc y baja los niveles de zinc. En algunas mujeres que toman calcio en determinados momentos con osteopenia o osteoporosis, si toman dosis para mí altas de 600 miligramos de calcio, podrían estar bajando el zinc. Si damos dosis más bajas, por ejemplo, de calcio de 300 o 400 miligramos, que como bien explicáis en el programa de menopausia, sí que son absorbibles y que los tolera bien el organismo, no hay tantos problemas con el zinc. Al final todo está allí, ¿eh? ¿No hay suplementos multivitamínicos que tienen zinc, calcio, hierro? Sí. ¿Verdad? Sí, y están bastante bien equilibrados los laboratorios interesantes. El CNBase, menos mal que ya lo hacen para nosotros. Sí, el problema del multivitamínico y la ventaja es que te metes poco en líos, realmente.
generas Y en poca dosis, problemas, como para que se mueva la pero poca aguja. dosis para que no haga realmente. Entonces, oye, me meto en pocos líos. Sí, me puede venir bien, te puede venir fenomenal, Pero no te va a subir la ferritina. pero no te va a subir mucho la ferritina, ni te va a subir tanto los niveles de zinc, ni Bueno, te va a subir. bueno. Pero oye, De mantenimiento. obvio. Si un día ya has subido En a pacientes algo que te polimedicados, por gusta, ejemplo, ¿no? en pacientes muy oxidados, muy polimedicados, que constantemente están así, que Ya, todavía los hábitos de vida no son los mejores. ya. Muchas veces esto también es un debe, ¿no? De la medicina integrativa, un debe no, un conflicto, ¿no? No le doy suplementos a nadie si no empieza a hacer las cosas bien. Digo, bueno, y si nunca lo hace bien, ¿le dejo que siga con los micronutrientes bajos o puedo hacer algo de medio para intentar ayudarlo un poquito, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene los mejores hábitos del mundo, pero oye, tampoco puedes esperar, ¿no? Es como un fumador que no le vas a dar vitamina C hasta que deje de fumar, no, hombre, no, se lo voy a dar antes porque realmente se la está consumiendo esa vitamina C. ¿Quieres comentar la dosis recomendada en función de la gravedad, de cuánto debajo tiene el zinc? Hay algunas publicaciones y las dejaremos en el episodio, pero realmente luego te mueves mucho más por la experiencia y por los controles analíticos. Pasa un poco también como hablábamos en el otro episodio con el tema del hierro y la ferritina. Al final, que muchas veces te preguntan, oye, ¿cuánto le sigo dando de hierro o cuánto le sigo dando de zinc? Pues ¿qué te dice la analítica? O sea, al final, si no revaloras, realmente va a ser muy complicado Le has saberlo. puesto a huevo vender nuestro libro, que sale en 2026, donde yo toda mi vida con mi álbum y mis analíticas le he dicho a la gente, oye, que está muy bien tomar omega 3, magnesio, que a veces yo soy la loca que recomienda a todo el mundo, depende de qué, en redes sociales, pero hemos decidido convertir al libro lo que yo he hecho, que soy muy caótica, pero sí he sido muy ordenada a hacerme 1 o 2 analíticas al año y de lo que me ha salido bajo, pedir ayuda, suplementarme y después repetir ese valor, que ese valor a veces me cuesta entre 5 y 30 euros solo. Si yo he estado, que a veces no es solo un valor, y aprovechas y dices, bueno, Nuria, mírate cómo tienes el zinc, la vitamina D, que quiero ver. Bueno, pero no estamos hablando de mucho. Y es, si tú te suplementas durante 3 meses, porque Carlos en consulta te lo ha dicho, lo valoremos y repite ese valor por lo menos. Y de ahí, de ahí este libro de decir, vas a tener una bitácora de salud, una guía, una agenda, para que estés obligada a hacer un seguimiento trimestral de tu salud, porque si no, ¿qué sentido tiene toda la divulgación de todos los suplementos que estamos diciendo? Lo que siempre decimos, ¿no? Lo que no se evalúa se devalúa y al final si tú no puedes realmente valorar cómo va aquel valor, no hace falta que te lo hagas todo, ¿no? Y tú eres muy metódica en esto y lo has sido durante tiempo porque tienes es más muy que bien concepto, archivado. registrar, el registro. Cuando la gente dice, pero ¿por qué registrar las calorías? Que en algún momento pues entro en debates eternos. Si yo ya lo entiendo, que las KPI, pero igual que en otros ámbitos de otras profesiones, los datos financieros, el seguimiento, la evolución es imprescindible, en la salud más. Sí, porque si no la pregunta, incluso yo que recibo mucho más la pregunta del profesional en el máster, en una mentoría, en una asesoría, en una formación. Oye, ¿cuánto tiempo le doy y ya está? No, mira, ¿cuánto tiempo le das? Oye, yo te puedo dar una indicación, pero tendrás que revalorar exactamente cómo va subiendo. Esto también pasa con la B12. ¿Cuántas veces le doy? Oye, pues tendrás que valorarlo, tendrás que ver cómo te va bajando la homocisteína si es que la tenía elevada. Pues con el zinc pasa algo muy parecido. ¿Yo últimamente doy más de 25 o 30 miligramos de zinc al día? No, no doy más. ¿Por qué? Porque he visto mucha mujer con ferritinas bajas y entonces no quiero que el hierro le baje más. Entonces, con 25 o 30 miligramos al día de un bisulfito de zinc o un zinc liposomado, por ejemplo, como el de Mednat, que es un gran zinc que lleva además 25 miligramos, te metes en pocos líos y vas valorando 8, 12 semanas y empiezas a ver cómo va subiendo ese zinc. Si lo tenías en 70, te empieza a ir hacia el 90. Obviamente me dices, oye, ¿y si ese zinc se lo diste a alguien que trabajaste la capacidad de absorber, que trabajaste su contexto oxidativo o ya tenía buenos hábitos, le va a subir mejor que al que tiene todavía un contexto de estrés y no duerme? Bueno, contra más oxidación tenga, más el zinc va a costar que suba porque lo va gastando. Por lo tanto, va a depender mucho de la individualización que hagamos. ¿Tienes claro el episodio del próximo mes de qué vamos a hablar? Si es no, es no, ¿eh? Y si es lo veremos, ya lo veremos, ¿eh? Esta pregunta son de esas que me querías hacer y no me decías que me ibas a hacer, ¿no? No, esto se me ha ocurrido ahora. Pues ya lo veremos. Tengo varias cosas en mente, pero una de las que tengo en mente es la relación de la vitamina B12, la homocisteína y el ácido fólico, porque tienen que ver con micronutrientes, tienen que ver con absorción y dan mucha confusión tanto a consulta y a pacientes empoderados. A ver, vuélvelo a decir, es complicado, ¿eh? Los niveles de B12 ¿sí? En sangre, si son o no son fiables, que también esto es un matiz importante y lo podremos discutir,
y cómo la deficiencia de B12 y o de ácido fólico puede subir otro metabolito que no nos gusta nada, que es la homocisteína, que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, con las alteraciones de la metilación o con la detoxificación de los estrógenos. Es para meter un tema complejo. Esto en el máster, ¿en qué asignatura lo hablas? Porque ya no pillo. Lo vemos en analítica sanguínea, en primero. Lo volvemos a ver en detoxificación con Borja. Lo vemos de nuevo en hormonas sexuales y lo volvemos a ver en tiroides. Y se ve también, se empieza a nombrar, de hecho, si no se enfadará Isaquedo y Susana, en la parte de riesgo cardiovascular, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular independientes, disculpadme, de la dislipemia o del colesterol, que uno es la homocisteína. Eso es lo bueno del máster de PENI, que al principio dices, ostras, esto es muy complejo, y Carlos siempre dice, pero tranqui, porque los temas de forma recurrente van a salir en otras asignaturas hasta que un día, de golpe, los alumnos nos cuentan que todas las interrelaciones de golpe hacen un clic y las entienden, pero hace falta ir andando poco a poco en estos 2 años de formación, que os dejamos en las notas del episodio, como podéis mirar un poquito más de información. Gracias, Carlos. De hecho, esto es el efecto bambú que comentaba Pau en el webinar. Sí, esto es el efecto bambú. Esto es el efecto bambú, que de repente, ¡pum!, de repente aparece. Aparece la planta, aparece el bambú.